Pura Noticia Matinal especial durante esta jornada, nuestro especial navideño. Y es por eso que ya está conectado con nosotros Cristóbal García Huidobro, quien es historiador y académico también de la USACH. Y vamos a conversar con Cristóbal sobre las tradiciones navideñas. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muchas gracias por conectarte a Pura Noticia Matinal a esta hora de la mañana. Hola, Camila. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos tradiciones bien especiales también en nuestro país, pero también que se arrastran en toda Latinoamérica, que queremos precisamente conversar contigo. Tenemos, no sé, el árbol navideño, la cola de mono, millones de cosas que uno no se explica de dónde vienen, cuál es la raíz y también lo mucho que ha cambiado, ¿cierto? Las tradiciones navideñas, el pavo navideño que era tan tradicional en un momento y ya prácticamente no se ve. Eso es lo que queremos conversar contigo. ¿De dónde sale el árbol, por ejemplo? Bueno, hay una historia bien notable detrás de eso. A ver, en primer lugar, el que existieran árboles de Navidad, o sea, o que se utilizaran árboles como un símbolo religioso es antiquísimo. Y hasta cierto punto han habido ciertos elementos que eran paganos y que se cristianizaron, ¿ya? Pero yo te diría que en el mundo cristiano el uso del árbol de Navidad, especialmente que es del mundo anglosajón, o sea, en la cultura hispana, eso no existía, ¿ya? El uso del árbol es más o menos del siglo XV, ¿ya? El primer dato que existe de que alguien haya adornado un árbol y lo puso como un objeto navideño viene del mundo británico e italiano también en el siglo XV. Ahora, ¿cómo llega a nosotros acá en Chile? El viaje es bien largo. En primer lugar, la primera gran difusión del árbol de Navidad se da en torno a la Reforma Protestante y en especial con Martín Lutero, porque él decía que, o miraba el pesebre como un medio idólatra, ¿no? Como algo medio idólatra, en fin, entonces había que eliminar esas figuras y centrarse en un objeto abstracto, como era el árbol de Navidad. Entonces él decía que había que juntarse en torno al árbol y cantar villancicos, adornándolo bien bonito, y de forma muy peligrosa porque se adornaba con velas el árbol de Navidad, se ponía unos soportes metálicos con una campana de vidrio y ahí se ponía la vela. ¿Mm? Qué peligroso, Cosa quizás. que absolutamente, imagínate cómo quema el aceite de pino, pues entonces eso es una cuestión bien compleja. Ahora, eh, pero llega a nosotros recién el árbol de Navidad en el siglo XX. Quizá en la última década del siglo XIX, algunas familias ricas chilenas viajaron a Europa, vieron la costumbre, ¿no? del árbol de Navidad y eventualmente la trajeron para acá, pero una costumbre, es como Halloween, ¿me entendés? O sea, fue una cuestión que llegó de a poco hasta que se masificó. Y en el caso chileno, yo te diría que recién en la década de los 30 del siglo pasado, de 1930, tú ya ves en el fondo que el árbol de Navidad empieza a tomar un lugar primordial, ¿no? En lo que es la celebración. Pero Cristóbal, no va a ser sino hasta... Sí. ¿es quizás el árbol una de las tradiciones más antiguas que se mantienen hasta la actualidad? Eh, No, yo creo que es más antiguo el pesebre, más antigua la cena de Navidad, más antigua es la misa del gallo, que todavía se celebra. Entonces, yo te diría que el árbol no es lo más antiguo incluso el viejo pascuero. ¿Sí? ¿Sí? Porque el viejo pascuero, a ver, Pero está aunque asociado, yo- no vamos a dar marcas acá, aquí no tenemos publicidad, pero ¿está asociado a una marca de bebida cola o yo me equivoco? ¿Ese no es el origen del viejo pascuero? eso es algo que, eso es algo que la fábrica o sea, la compañía de bebidas cola quiso instalar, pero no. A ver, en primer lugar, la figura de este hombre, ¿no es cierto?, de barba larga, ¿no?, que entrega regalos, es más antigua y de hecho, sin ir más lejos, ocurre que originalmente este personaje no se vestía de rojo, o sea, de repente se vestía de rojo, pero también se vestía de verde. Y era mucho más musculoso que En el España personaje que sigue aparece en siendo las bebidas. verde. En algunos lugares sí, efectivamente se sigue vistiendo de verde, pero yendo a la tradición chilena, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, bueno, a ver, el viejo pascuero, yo sé que ustedes están en la quinta región, no les va a gustar esto, pero el viejo pascuero nace en Santiago y tiene un lugar específico de nacimiento. El Bazar Kraus, que ya no existe, era una tienda de departamentos que estaba en la Plaza de Armas, en una de las esquinas, y ahí a alguien,
probablemente alguien que había estado en Europa o en los Estados Unidos, se le ocurrió la idea de poner este personaje, ¿ya? De vestido de rojo, con una barba blanca larga, con su gorrito, etcétera, y la gente que pasaba frente al Bazar Kraus empezó a hablar del viejo pascuero del Bazar Kraus, ¿ya? Porque el término Pascua, eh, hay dos Pascuas en el cristianismo. Está la Pascua de Resurrección, pero también al periodo que va del 25 de diciembre al 6 de enero, también se le conoce como Pascua en el mundo cristiano. Entonces, ocurre que llegan y dicen, ah, el viejo pascuero, el Basilius, y empieza a hacerse muy famosa esta figura, y en Chile, cuando nosotros queremos tratar algo con cariño, no le decimos viejo pascuero, sino el viejito pascuero, y de ahí el viejito pascuero. También hablábamos, Cristóbal, cierto, de cómo han cambiado las tradiciones o cómo, cierto, las tradiciones extranjeras de repente se han instaurado en nuestra propia idiosincrasia. Vemos también cómo los villancicos también han mutado. Bueno, el burrito sabanero, Ya no por se escucha ejemplo, que es muy prácticamente famoso. peces que viven en el Burrito sabanero, río. sí. Ah, bueno, que lo que pasa es que, bueno, ahí son cosas distintas. Hay villancicos que han sido importados, como por ejemplo el burrito sabanero que está hablando, que es venezolano y que es súper famoso, y que llegó a Chile, no necesariamente con la diáspora venezolana. Y por otro lado, claro, hay un montón de villancicos que son en el fondo muy propios de la idiosincrasia chilena, pero tampoco tan antiguos. Los peces en el río son un villancico de hace 30, 40 años, en fin, y así hacia atrás. Lo que pasa es que el villancico tiene una connotación también muy religiosa, que se cantaba en las misas, en las iglesias, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, ¿no es cierto? Quizá dentro del mundo de la creencia privada, de aquellas personas que son devotas y concurren en el fondo a los servicios religiosos por la Navidad, todavía se cantan. Pero claro, uno no los ve cantando a la gente en las calles, etcétera, que por lo demás, esa idea de ir puerta a puerta cantando villancicos también es anglosajona. Sí, eso tampoco lo vemos, tienes razón. Anteriormente uno lo veía en los 90 sobre todo, se veía en las plazas, pasaban en los barrios, cierto, distintos coros y cantaban villancicos. Esa práctica ya prácticamente está obsoleta, se perdió, por lo menos en los barrios residenciales, cierto, en las ciudades ya no se ve. Qué lástima, porque yo encontraba maravilloso, extremadamente bonito. Además, era una, ¿cómo se llama? Una expresión artística muy bonita también. Y además, porque reunía a la comunidad. Pero bueno, las costumbres van mutando con el paso de los años, ¿no? También otra tradición, cierto, característica de estas fechas de Navidad, de fin de año y que tiene una historia bien particular y entretenida es el clásico cola de mono. Sí, es bien raro, porque fíjate tú que el cola de mono primero no nace como una bebida navideña y más encima, no sé, pero es extremadamente denso, fuerte, sí, es muy calórico y es raro consumirlo con 30 grados de calor, que es más o menos lo que uno, en medio del verano, ¿me entendí? Pero claro, el origen de la cola de mono tiene un origen más político que navideño. A ver, todo apunta a que esto tiene que ver con un expresidente de la República que se llamaba Pedro Montt, ¿ya? Y que después de haber perdido una elección presidencial, habría concurrido a la confitería Torres, en Santiago, ¿no? Junto con su equipo de campaña a pasar las penas. El tema es que llegaron tarde, ya no había mucho que comer, pero entonces el bartender de la confitería les hizo un trago que era de aguardiente, helado de café y canela, con un poco de leche, y ahí habría nacido el cola de mono, ¿no? Porque también a Pedro Montt le llamaban el mono Montt, y que habría quedado con cola, y de ahí cola de mono, cola de Montt. O sea, un origen más político, como tú lo decías, nada que ver con la Navidad, pero coincidían las fechas. No, pero claro, en realidad, y a mí lo que me llama la atención, como te decía, es que sea una bebida tan popular en la Navidad, cuando es lo más calórica que hay. O sea, yo creo que un vaso de cola de mono debe ser la mitad de un almuerzo por la cantidad de calorías que debe tener. Pero bueno, son parte de Pero si lo nuestra acompañamos de un idiosincrasia, pan de ¿no? Pascua, ¿cierto? De unos frutos secos, ahí ya vamos sumando. Cristóbal, ¿tenemos alguna en nuestro país alguna tradición que sea característica, que haya nacido en nuestro país, en alguna región?
En primer lugar, el viejo Pascuero es chileno, o sea, no hay ningún país del mundo que tenga el personaje con las Como nombre lo características que dices nosotros le tú. damos, y por el nombre, claro. Pero tradición chilena, chilena, chilena. A ver, de la Navidad propiamente tal, no se me ocurre ninguna porque en el fondo es una celebración de origen católico, cristiano en general, perdón, y que hasta cierto punto es, ¿cómo decirlo?, una celebración eminentemente religiosa y estandarizada. Pero no se me ocurre ninguna tradición, salvo quizá algunas folclóricas en el fondo, que tienen que ver en algunas partes del norte se hacen procesiones, en el sur también, pero no se me ocurre alguna tradición que sea eminentemente chilena, que ya no tienen por qué existir si esto es una celebración universal, no es una celebración nacional. Y es una celebración también de índole y de carácter religioso, ¿cierto? Por más de que se le ha perdido quizás el sentido a la Navidad con los años y que incluso la celebra gente que no es muy creyente incluso, celebra Navidad como una fecha, no con el real significado que tiene, ¿verdad? Otras religiones también, te piensa tú, que tienen que estar los japoneses celebrando la Navidad, siendo que es un país que no tiene mayoría de católicos o de cristianos en general, pero se celebra y hay distintos países del mundo que no pertenecen a esa corriente religiosa y aún así la celebran, pero ahí se le da otro significado. Cristóbal García Huidobro, historiador y académico USACH, muchas gracias por estar con Pura Noticia Matinal durante esta mañana, contándonos todas estas anécdotas relacionadas a estas festividades de fin de año. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias también por la invitación, que les vaya muy bien. Que Chao. estés bien, buen día.